a los medios de antes, ¿no? Muchas veces es que los medios desinforman, es que Sí, los medios esconden la verdad, no dicen la verdad. Creo que llegó el momento en que cada uno de nosotros podemos tener un espacio en sí, donde podemos compartir o lo que nos apasiona sí, o un contenido para que la gente encuentre o entienda la verdad de muchas otras cosas, ¿no? claro, Sí, hay veces que hay proyectos que nacen sin alma sí, y que no funcionan, ¿no? Por sí, más que cambies, equipo y lo que sea, si no nacieron como desde un sentido, un espíritu creativo de originalidad, o ujú. sea, como autenticidad, o sea, no como esto, luego, por más que quieras como hacerlo a la fuerza que funcione, que cuadren, No las personas pasa, no pasa, las personas sí, involucradas no pasa. Si no tienes una opinión valiosa, mejor no digas nada. sí, O si no sí, sabes del sí, tema, mejor no digas nada. Ahora, que si invitas a un especialista y lo entrevistas para que el especialista hable del tema, adelante. venga. Y Pero haz si todas las preguntas necesarias. así es, pero si tú no eres especialista en el tema, mejor no opines, ¿no? Dirían en mi rancho, Sí. del hocico, Exac del hocico. Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de lo que llamamos Los Creativos, el lugar donde se cuentan las historias que se viven llorando o se cuentan riendo o viceversa. El día de hoy estoy muy feliz y contento de estar con un invitado que costó mucho que se lograra esta entrevista por tiempos y demás. Antes de iniciar les recuerdo que por acá y en algún lado, depende de la plataforma donde nos vean, están apareciendo las redes sociales y los lugares donde pueden encontrarnos. Mi nombre es Misael Morales y me da mucho gusto que se sigan sumando a esta comunidad y que sigan siendo parte de nosotros. El día de hoy vamos a tener un chisme bastante bueno, ya estamos llenos de café, estamos ya entrados en calor y listos para empezar a platicar con nuestro invitado Isaac Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Misael, Amigo, por la invitación. Saludcita con se café. nos Se hizo. nos hizo. Oye, después sí, ya de varios meses, pero mira, aquí está. Llevábamos varios meses queriendo hacer esta entrevista, entre las locuras de tiempos de aquí, nuestro invitado y un servidor, había sido un poquito imposible, pero ya estamos aquí en tu casa. Gracias por darnos las Bienvenidos. puertas y por tenernos en este bonito ambiente neón, que a producción no le está gustando mucho, pero a mí me está A encantando nosotros sí. el El azul en el que azul, el estamos azul. viviendo el día de hoy. Antes de iniciar, y para quienes no conozcan a nuestro invitado y quieran saber un poquito más de qué dice Internet y qué podemos encontrar de él por ahí en redes sociales, les voy a platicar con quién estamos sentados el día de hoy. Dígase, Isaac Martínez, comunicólogo, productor, locutor, conductor, creador de contenido y músico, licenciado en comunicación, egresado de la Universidad Anáhuac. Inicia su carrera en medios en 2014 en Radio Anáhuac 1670 AM, donde fundó y condujo por más de 10 años el programa El Garage, enfocado en entrevistas a la industria del entretenimiento. En el ámbito de la dirección de radio digital lanzó You Talent Radio en 2016 y Wow Planet Radio en 2020, desempeñándose como gerente operativo. En la radio a nivel nacional ingresó en 2018 como asistente de producción y colaborador en el contenido de Exa FM con Jessy Cervantes. Y en 2019 se sumó a Grupo Asir como productor del programa La Hora de los Tigres del Norte, transmitido por la cadena FM La Comadre. En televisión y conducción trabajó en 2015 en Canal M. En 2020 fue invitado como conductor al programa Un Día con las Estrellas y ha presentado eventos masivos como el Día Náhuac, los Premios Ángeles, el evento 40 en el Estadio Azteca y el Indian Fashion Show, entre otros. Paralelamente, en su faceta como músico, se ha presentado en escenarios del más alto nivel cultural y comercial en México, incluyendo el Estadio Azteca, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Auditorio Roberto Cantoral, la Sala Nezahualcóyotl, entre muchos otros. Como creador de contenido, lanzó su canal de YouTube homónimo en 2020 y estrenó el podcast Elemental Project en 2024. Ha entrevistado a talentos como CNCO, Bosa, Lagos, Lenny Tavares, Juan Pazurita, Justin Quiles, El Alemán, Manuel Medrano, Kalimba, DLD, La Adictiva, Los Caligris, Mario Bautista, entre muchos otros, colaborando también con creadores como Los Rules. Es la voz institucional de marcas como Big Orange Bar,
NH Hotels, Santa Fe y Luis México. En el ámbito periodístico y académico, fue consejero editorial de la revista universitaria del periódico Reforma por más de 2 años. Ha impartido conferencias en la Universidad La Salle, en la Universidad de Celaya y en la ENAM, y recibió el premio AMCO de la Academia Mexicana de Comunicadores. A lo largo de su carrera ha colaborado con marcas validadas como Fishers, The Bigs, La Mansión, Buffalo Wild Wings, Bershka, La Roche-Posay, Levi's, Tommy Hilfiger, GQ, Sony Music, Six Flags México, Viñedos La Redonda, aquí vamos largos, VIX, Fox, Audiomack, Amazon Music, Jameson, Hendrix, Jack Motor, Lincoln, Medline, Localiza, Exnes, VM, entre muchos otros. Asimismo, ha cubierto eventos y alfombras rojas como las Lunas del Auditorio, los Elliott Awards, Bitcoin, el After Party de Fórmula 1 en el Hotel W, el Juguetón de TV Azteca, el Festival de Frente Levi's y la alfombra roja de Estilo DF. El trayecto de ISAT nos demuestra que en una industria llena de ruido, la verdadera influencia no se mide solo en seguidores, sino en la capacidad de saber escuchar y conectar. Su carrera es un recordatorio de que quien domina el arte de la conversación eventualmente domina el escenario. Entre muchas otras cosas más, algo así. Muchísimas gracias, Algo oye, por así. toda la presentación. De nuevo, por las palabras, muchísimas gracias. Y pues sí, ahí estamos en este camino de, pues de la faltaron comunicación. cosas. No, ya con eso está bien, ¿no? Faltaron cosas, es un poquito de la carrera y lo que pueden ver que nuestro invitado al día de hoy ha podido hacer en el trayecto de estos años. Antes de empezar en el chisme y en la conversación, la pregunta de rigor, una de las de rigor acá. ¿Qué se siente escuchar lo que uno ha hecho de las palabras de alguien más? Híjole, creo que es como que no lo puedes creer, ¿no? Yo siento, o sea, vas viviendo el día con día, vas haciendo como pues tu trabajo de lo que te gusta, lo que te apasiona, y ya verlo como en una lista y como plasmado, dicho por otra persona, es como increíble, ¿no? Como que no crees y no te esperas como estas cosas que has vivido, lugares en donde has estado o personajes con los que has convivido. O sea, la verdad sí, cuando lo leíste, sí como que te quedas así de, ¿ese soy yo? ¿O he hecho tantas ¿Se cosas? siente el trayecto? ¿Lo has No, sentido? o sea, yo creo que por decir un número, Ujú. yo creo que por el número, ¿no? O sea, ya cuando dices más de 10 años o más de tantos años, es cuando dices, guau, o sea, sí he hecho muchas cosas. Pero de decir, híjole, mi trayectoria, todo lo que he hecho, no, o sea, yo siempre me levanto como a hacer lo que me gusta, que la comunicación me apasiona, y no es como que sienta que, ups, tengo mucha trayectoria, sino que Ujú. al contrario, siento más bien que conforme van pasando los días, voy aprendiendo más cosas o me voy dando cuenta de cosas que antes decía que sabía y que a lo mejor no tenía ni idea de lo que Ajá. estaba haciendo en Por ese momento, ejemplo. ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor cuando dices, híjole, es que yo, wow, superlocutor, me encanta la radio, no, hombre. Y cuando te escuchas en los principios, o sea, Sí, cuando escuchas el primer programa de radio, por ejemplo, del Garage, sí. comparado a lo mejor lo que hago con Elemental Project, dices, o sea, no tenía idea de nada de locución, ni sabía hablar, tenía muchas muletillas, o sea, te das cuenta de Sí. errores que al principio tú dices, wow, yo soy Juan Camaney, ¿no? Sí, sí, sí. O wow, qué padre, aquí yo soy el locutor, y no, te das cuenta que hace falta mucho por aprender, ¿no? Entonces sí, ¿Qué como ese es un ejemplo, ¿no? qué es la cuál es la fuente de esta necesidad de crear y de esta necesidad de comunicación, además en tantas diferentes formas? Ujú. ¿De dónde nace de tu parte esta necesidad? Pues yo creo que nace del poderle compartir a la gente, primero, algo que le guste o que a uno le apasiona y que eres experto en cierta área. Por ejemplo, en el tema del entretenimiento, ¿no? Como las entrevistas con artistas que en su momento estaban destacadas o estaban sonando mucho en la radio y todo. La gente quería conocer como la historia Sí. del artista, la historia detrás de la canción. Entonces, yo creo que uno es esta pasión por comunicar lo que a uno le gusta, que en este caso, pues el entretenimiento es una de mis cosas que me gustan comunicar. Y ahora ya con el podcast, con Elemental
Elemental Project ya es un poquito más enfocado a brindar como un contenido de calidad, brindar un poco de información que la gente pueda tener como este conocimiento de Ujú. distintas áreas y que al final de cuentas, cuando ves a los medios de antes, ¿no? Muchas veces es que los medios desinforman, es que Sí, los medios esconden la verdad, no dicen la verdad. Creo que llegó el momento en que cada uno de nosotros podemos tener un espacio en sí, donde podemos compartir o lo que nos apasiona sí. o un contenido para que la gente encuentre o entienda la verdad de muchas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Tanto lo que te gusta y le gusta a la gente, como lo que puedes aportar en cuestión de conocimiento a la sociedad. Justamente, y bueno, como ya lo escucharon, leyeron y vieron en la semblanza ahorita, compartimos el gusto de poder tener un espacio, en tu caso con Elemental y aquí con Creativos, ¿no? Ujú, Pregunta muy puntual para ti, sí. ¿qué se siente estar del otro lado de vez en cuando? Sí, es un poco raro, ¿no? Sí, es un poco raro porque uno se acostumbra como a preguntar, ¿no? Sí, A sí. investigar del Porque tema. déjenme decirles que ahorita cuando estábamos montando cámara, el señor se puso para empezar de este lado, y Sí. no, vas allá. Sí, sí, así de, es que ese es mi lado. No, el del invitado es de este lado, yo soy el que pregunto. Yo creo que sí es diferente Ajá, porque, cuando tú estás de aquel lado, justamente, pues, estás acostumbrado a que tú eres el que, pues, preguntas, a lo sí, mejor llevas sí, la conversación, y de este lado como que tienes un poquito más la libertad de hablar, ¿sabes? sí, Cuando estás del otro lado, sí, tienes es que estar un verdad, poquito como concentrado en el hilo sí, que llevas del tema, de la charla. Por ejemplo, de repente, si hiciste una pregunta o el invitado ya te respondió algo, pues no volverle a preguntar de lo mismo, o sea, exacto, cosas así. sí. Y acá como que te sientes un poquito más Libre de suelto, solo más ir libre diciendo. de hablar, así es. ¿Qué es, vienes de alguna familia artística o eres la oveja artística de la familia? Pues fíjate que sí vengo de una familia artística. El Mariachi Vargas de Tecalitlán, pues es parte de los bisabuelitos, digamos, o sea, son tatarabuelos o bisabuelos del Ujú, lado paterno. Entonces, pues de Guadalajara ellos, un mariachi como tal. Entonces, digo, cuando yo estaba más pequeño, mi papá siempre quiso que toca el violín o un instrumento de este tipo, ¿no? Pero yo me fui más por el teclado. okey, Sí me fui por un lado de la música, ¿no? Pero me fui más por el teclado, no, como que no me llamaba la atención el violín, ujú. pero como que el teclado ya les llenaba un poquito, ¿no? Como, bueno, pues al final sí terminó tocando un instrumento, ¿no? O sea, te querían llevar por la línea estrictamente musical. Yo creo que sí al Por principio, ¿no? okey. Decían varias cosas al principio, cuando era muy niño. Decían 3 cosas, o que iba a ser, ingeniero, porque haz de cuenta que me gustaba mucho como, es los Legos, armar como este tipo Es como muy de de ingenieros. piezas, ¿no? Es muy de Todo el ingenieros, rollo de armar, de sí, armar cosas los con cubos los cubos, y los Legos, sí, ¿no? sí. Como todo ese tema, como ir a ver los motores de las montañas rusas a la feria, o sea, cosas así, de estar horas viéndolo. Ajá. Decían: "Este va a ser ingeniero". Y recuerdo que yo le decía de chiquito a la abuela, ¿no? Le decía: "De grande voy a construir un coche que se maneje solo". Eso yo decía, que te lleve a donde quieras, tú le pones a donde quieres ir que te lleve. O sea, digo, Okey. de Guau. te Sí, lo sí, puedes sí. preguntar con la familia y te pueden desmentir, o sea, no me pueden desmentir o lo que sea. Entonces, de ese lado, decían también que iba a ser político, porque de Sí te repente veo. como que Sí, decían sí lo traes. como que decían: "Este va a ser político", como que es bueno convenciendo, es como que Ajá. medio bueno hablando, ¿no? Y así. Y digo, yo nunca de chiquito pensé en la política, yo pensaba igual en otras cosas como a lo mejor ingenieros, así Ujú. como que tenía esa idea. Pero ya viendo videos de la infancia que tienen grabados, ya sabes, esos cassettes de 8 mm, Sí, sí, sí. yo salgo, por ejemplo, con un micrófono cantando y produciendo, o sea, diciéndole a mi primo: "Tú te paras acá, mi prima tú acá, y ahora vamos a cantar tal Dirigiendo desde canción tiempos de Cepillín inmemorables. y tal canción de Tatiana, y órale, y vámonos". Me regalaron una cámara que por ahí tengo guardada, es una cámara de video de estas de Fisher Price, pero, pues, de juguete, que le metías un cartucho y hacía un Sí, sonido, sí. y ya, no podías hacer más que ver un poquito y ya no grababa ni nada. Entonces, creo que como que fue cambiando desde chiquito, pero eso Claro. pensaban, ¿no? Y Okey. también músico, pues, como que también empecé desde chiquito a tener estos, ¿no? Como dotes desde Ujú. por ahí de los 3 años, a tocar cosas como martinillo, o sea, cosas muy básicas. O sea, ya Entonces había como una cierta ya había inclinación. así como una, ¿no? Un Ujú. poquito por ahí, como que se empezaba de ahí a asomar el lado artístico de los abuelos de la familia, ¿no? Entonces, más o menos creo que por ahí fue lo que pensaban, ¿no? A lo que En me iba a dedicar. en tu definición de
persona profesional, Ujú, ¿no? En tu definición de carrera, locutor, conductor, productor de eventos, ujú. productor musical, músico. ¿Cuál de estas definiciones, todas forman parte de ti, Sí. pero con cuál de ellas hoy te identificas Creo que más? como locutor. Okey. Yo creo que como locutor, por el en principio, y quizás después ya como músico, a lo mejor, ¿no? Porque, o sea, a mí estar encima de un escenario me encanta, Ujú. el micro digo, por ahí hay una frase que dice que una vez que tienes el micrófono enfrente, jamás lo sueltas. Es verdad. Pero sí Sí, es es cierto. cierto. O sea, no importa el formato, ¿no? Sí, No importa si es la radio tradicional, no importa si es encima de un escenario como conductor, cantando, sí. en un podcast que ya es distinto, pero yo creo que va por ahí, ¿no? Hay algo en comunicar a través de un micrófono, a través de una Sí, cámara, a través de tener como este poder de palabra para expresar y ser en pequeña, en grande o en mediana escala una opinión que cuenta de alguna forma, es algo que se podría decir que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? sí. En tu caso, ¿cómo te ves a ti mismo en esa responsabilidad de tener el micrófono en manos? Desde el principio, como que yo tenía muy clara esta frase, ¿no? Ujú, Que te lo dicen, tus maestros de comunicación. sí, En aquel entonces, la gerente de Radio Anáhuac, Laura King, que nos decía: "Acuérdense que tener el micrófono enfrente conlleva esta responsabilidad". sí. De hecho, eh, te lo tomabas en serio cuando ibas a hacer todavía existía el certificado de locutor que daba la SEP, el certificado de Sí, locutor tipo A o sí, tipo B, sí, 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 para programas en vivo, y había uno que era para comentarista, que era otro sí, tipo. sí, sí. Entonces, ya cuando en serio ibas a hacer el trámite, decías: "Guau", o sea, llevabas Esto es una en esto es serio. en serio, llevabas Ajá, una carta firmada de tu gerente de estación, sí, llevabas tu acta de nacimiento, o sea, varios sí, papeles para que te dieran el certificado. Entonces, desde allí empecé a tener este sentido, ¿no? Este sentido de cuando estés frente al micrófono, ujú, hacer todo lo posible por no desinformar. Y diferenciar entre lo que es informar, ¿no? Dar una noticia y lo que es opinar. Porque tú puedes decir, bueno, pues, informo que el día de hoy hubo 30 grados centígrados en la Ciudad de México, pero en mi opinión, no hizo tanto calor. En mi claro. opinión, es el clima regular de la Ciudad de México. Entonces, ahí ya haces Y esta es una gran diferencia. diferencia. Claro, Mucha gente no lo entiende, sí. menos hoy. Sí, menos hoy. Entonces, una cosa es el hecho y otra cosa es comentar el hecho, ¿no? Sí, Entonces, creo que desde ahí va el tema de la responsabilidad en el micrófono y desde el principio que comencé en el programa de radio era eso, ¿no? También había profesores que decían que al aire, no dijeras groserías, por ejemplo, malas palabras, porque la audiencia te merecía un respeto, ¿no? Entonces, sí, sí tratabas a la audiencia como si estuvieras hablándole a tus papás, a sí, tu gente cercana. Tratar de no decir una mentira ahí, ¿no? Una verdad a medias sí, y sí, sí. tratar de que les hablaras como a ti te gustaría que te hablaran, ¿no? Entonces, por ahí fue, yo creo que esta parte de la responsabilidad frente al micrófono. Ujú. Esa evolución, porque ha sido una evolución en Sí, los últimos años, ni siquiera 2020, o sea, creo que de 2010 para acá que empezó YouTube, ujú, redes sociales, TikTok, Instagram, todo, ¿no? sí. Esta evolución justamente de cómo uno se forma como conductor, como líder de opinión de alguna manera, como alguien con una, responsabilidad a estar informando, o diciendo, u opinando, a ahora que todos tienen a la mano esa posibilidad, desde ti que lo estudiaste, que lo ejerces y que lo has trabajado en estos años, ¿cómo anda tu opinión en la evolución, para bien o para mal de estas formas? Sí, yo creo que ahora ya mucho, de repente para mal, porque ahora cualquier persona que de repente te encuentras a gente que, pues, no tiene Ujú, ni la base de conocimiento, que no tiene el sí, contexto, que no todo, da una opinión, y si esta persona, como dices, nuevo líder de opinión, tiene una gran plataforma, desinformas a mucha gente, sí, ¿no? Y hay personas que hasta pueden, o sea, no sé, por ejemplo, causas ahí como que una crisis de ansiedad en la sociedad, lo que sea, y van a comprar los no sé cuántos rollos de papel al súper y sí, las no sé cuántas botellas de agua, cuando en realidad la noticia
no era tan alarmante, nada más era una cuestión de precaución. Por ejemplo, que ahorita hay un brote de sarampión. Ujú. Sí, hay un brote de sarampión, hay que estar cuidados, hay que ir a tener las atenciones médicas correspondientes, etcétera, seguir las recomendaciones. Si hay un brote en la escuela de tu hijo, pues no lo lleves. O sea, Sí, sí. tan sencillo como esto, a decir, no, ya pandemia, la nueva Cubrebocas pandemia de todos a México. las casas otra vez, o sea, Entonces, sí, hay una claro. leve diferencia entre, ¿no? Entre esto. Entonces, yo creo que sí, hoy en día ya hay muchas personas que están desinformando de alguna manera y creo que sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo verificar la información. Sí, O sea, decir, a ver, esta persona está diciendo A y esta persona está diciendo B. ¿A quién le creo? Bueno, pues voy a irme a investigar con otras fuentes de información. Vámonos a la fuente C, D y E. claro. Entonces, comparas esas fuentes y dices, no, pues esta persona creo que no me está diciendo la verdad, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema de saberse informar y no creer tampoco todo lo que ves en redes sociales. Ahora con la IA, peor, ¿no? Bueno, y el riesgo es todavía mayor, ¿no? O sea, la cantidad de videos falsos, la cantidad de información falsa, Sí, que ahora va acompañada de imágenes también que pueden no ser reales. O sea, todo se vuelve muchísimo más complejo de comprobar. sí, La investigación de la que tú hablas tiene que ser todavía más profunda sí. para de verdad tú llegar y decir, esto es Ujú, real, mi preocupación llega hasta aquí, ujú. o digo, algo tan importante como la salud pública, pero algo a veces tan simple también como una nota escolar o una nota acerca de espectáculos también, ni siquiera tiene También, que ser tan relevante, también, ¿no? O que sea, te voy a contar una. justo. Apenas, dijeron que ya había pasado a mejor vida, Elenia Poniatowska. Sí, sí Y lo vi. sí, hasta la presidenta dijo: "No, ¿cómo? No me asusten", se lo dijeron en la mañanera. Sí, Y volteó y le preguntó, yo creo que alguien de no, oiga, no es cierto, ¿no? Le dijeron por allá atrás, sí, alguien de sí, su sí, gabinete, no es cierto. Y la señora Elena Poniatowska mandó su video y sí. dijo: "Tengo muy buena Aquí salud, estoy. aquí estoy viva y coleando, saludos a todos", ¿no? Sí, y es de cuidado, o Sí, es sea, de cuidado. realmente el cada cuánto matan a ciertos artistas o Sí, dicen sí, sí. que se están mudando a otro lado, que van a hacer tal proyecto, que, o sea, en esta vertiente de la comunicación y lo que nos toca, como personas que comunicamos de alguna manera, pero que también sabemos cómo funciona la parte de atrás de la comunicación, la parte del periodismo. Ahorita decías algo que es muy cierto. Hace unos años, nos tocó tener que sacar esa licencia para ser conductores, Ujú. esa licencia para tener, voz, voto en la Permiso, televisión y en el sí, radio, ¿no? O así sea, es. tú tenías que estar capacitado y dado de alta para tú poder decir: "Aquí está mi micrófono, aquí está mi cámara, voy a hablar", Ujú. ¿no? Eh, el peso y la importancia que ya platicamos que tiene, a manera personal, a manera tuya fuera de tu persona pública, ¿qué te deja la comunicación y este poder que tienes y este don y esta bendición que tenemos de poder hacer lo que amamos? Yo creo ¿Qué te deja a ti? yo creo que sí, una gran satisfacción, porque mira, hay personas que estudian alguna carrera, la que sea, y que desafortunadamente por cuestiones de la vida no pueden ejercer su profesión, que era lo que les gustaba o les Ujú, apasionaba en un momento, ¿no? En mi caso, creo que sí es una gran satisfacción, o sea, el poderte levantar y poder decir: "Guau, hoy voy a sí, grabar un video, hoy, guau, hoy voy a, ¿no? A ver sí, cómo quedó mi edición, hoy voy a escribir un guión, unas preguntas, hoy voy a asistir a un evento", o sea, creo que sí es, o sea, súper importante que te puedas levantar y que es un gran privilegio levantarte con esa satisfacción, sí, esa felicidad de hacerlo sí, y que, bueno, como bien dices, ahora lamentablemente ya no dan este tipo de certificados, por lo menos para locutores. sí, sí, Yo creo que antes era como, em, digo, a lo mejor y no estaban personas en riesgo, pero antes o sea, digo, ahora un piloto tiene que tener, o sea, un permiso de sí, piloto para sí, sí, poder volar el avión, si es comercial, si es tal, ¿no? Entonces, antes ese permiso para volar un avión, que en este caso era la radio, un micrófono, lo que sea, tenías que igual de tener esto y importante, era igual de sí, sí, importante, sí, sí, ¿no? Entonces, yo digo que se ha desvirtuado, se ha perdido un poquito la importancia, pero al final de cuentas, digo, la responsabilidad está en la voz del que comunica sí. y también la responsabilidad está en la gente que recibe el mensaje, ¿no? Como decía ¿Cómo hace rato por para qué crees diferenciar. que se desvirtuó tanto hoy? Yo creo que fue un poco el tema de la llegada de las redes sociales, ¿no? O sea, anteriormente
si no tenías un medio de comunicación masivo o un medio de comunicación que te respaldara a ti, pues tú no eras una voz como importante, Sí, ¿no? Y ahora con la llegada de las redes sociales, como bien todos pueden ser opinadores, sí. ¿no? Todos pueden dar su punto de opinión, todos pueden subir un video, comentar. Entonces, yo creo que se perdió el interés en como profesionalizar, la carrera, de hacerlo de alguna forma más formal a partir de esto, ¿no? Yo creo que a partir de las redes sociales. Como todavía no hay una regulación clara, Ujú. pues siento que tampoco puede meter mucho la mano, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Secretaría de Educación Pública no puede decir, no, es que si esta persona no tiene certificado de locutor, no puede salir a hablar en su perfil de YouTube, ¿no? Sí, O es en su perfil. Entonces, complicado. ¿Cómo limitas? es complicado. Ajá. O sea, yo Sí, creo que sí. va mucho por la parte de la regulación de las redes sociales, y pues la evolución de ellas. Yo creo que va por ahí. Sí, y a final de cuentas, el hecho de que al existir las redes sociales, cualquier persona técnicamente es pública y Así su es. opinión técnicamente Ujú, está ahí para el debate, ujú. está ahí para la opinión, cuando realmente una opinión hoy no necesariamente es una opinión informada, solo es una opinión. Así es. Cuando antes Sí. realmente toda opinión, aunque viniera de la conductora o el conductor más cuestionable, Mm, venía con cierta información atrás que era hasta, eh, validada, reafirmada, revisada por producción, por editorial, como por sí, diferentes personas sí, sí. antes de que la pe de que el conductor o la conductora dijera: "Esto, Así es. esta es mi opinión". Sí, pero tu opinión corresponde a un canal o a una estación de radio Ujú. que tiene estos valores, que tiene esta línea, Sí, ¿no? Y ahorita no, ahorita es realmente individual. así es. Ahorita ya no hay como bien dices, el editorial detrás, el editorial es uno mismo, ¿no? Sí, y como tal, Ujú. tienes que actuar bastante consciente de ello, Sí, de cuál es tu opinión al respecto, o no opinar acerca de ciertas cosas de las sí, cuales por ahí dicen que uno de los mejores consejos, por ejemplo, me lo decía, ¿no? La gerente de la estación de radio, era, si si no tienes una opinión valiosa, mejor no digas nada. sí, O si no sí, sabes del sí, tema, mejor no digas nada. Ahora, que si invitas a un especialista y lo entrevistas para que el especialista hable del tema, adelante. venga. Y Pero haz si todas las preguntas necesarias. así es, pero si tú no eres especialista en el tema, mejor no opines, ¿no? Dirían en mi rancho, Sí. del hocico, Exacto. del hocico. Esa Y es muy valioso, o sí. sea, y es muy real, ¿no? Digo, a final de cuentas, digo, la gente que nos sigue y que anda por acá de vez en cuando, lo Mm, saben, aquí con nosotros hay diferentes tipos de creativas y ujú. creativos, ¿no? De artistas, música, Sí. danza, cine, teatro, gente de frente, gente de atrás, Mm, guionistas, de todo, ¿no? De algunas cosas, en mi caso, por ejemplo, en algunas cosas puedo seguir la guía de ciertos temas, ujú. y en otras, justamente como labor de conducción, es como: "Ven y cuéntame y cuéntanos Así es. cómo funcionan estas cosas", pero Ujú, es tener justamente esa conciencia, que eso es parte de la licenciatura, de la carrera de comunicación, es lo que te enseña, que también creo que ahí, y creo que con el pasar de lo que estamos platicando, ujú. ya no nada más es la labor afuera. Lo que significa la carrera de la comunicación, también hay una desvirtuada loquísima en la importancia y en sí tiene que estudiarse, Sí. sí tiene que aprenderse y sí tiene que llevar ciertas líneas. Ujú, ¿Cuál crees tú que en el mundo, en la sociedad, en el cultura popular, ujú. sea la mayor desinformación de la comunicación y del ámbito de la comunicación, que no se sabe la importancia de ciertos elementos o de ciertas estructuras? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Fundamental conocer las teorías de comunicación, ¿no? Que la gente, a lo mejor, como bien dices, o sea, que cualquier persona que quizás no lo estudió no comprende que detrás de hay teorías que indican cómo se comunica un mensaje, Sí, cuál es el impacto de un mensaje, o sea, si lo dices en algún medio de comunicación, ¿cómo lo va a tomar la gente, por ejemplo? O sí, sea, yo creo que es desde ahí. Ahora, el siguiente punto es también cómo se construye un mensaje, ¿no? Que muchas veces la gente no lo sabe, pero pues tiene una introducción, tiene un sí, desarrollo, tiene una justificación. Es parecido a lo que se hace con el método científico, sí,
¿no? Sí. Tú quieres decir algo, bueno, pues tienes que algo es real o algo es comprobable, bueno, tienes que seguir una serie de pasos para que llegues al resultado final y que cuando lo repliques, pues sea Ujú. sustancioso y que siempre sea lo mismo. En la comunicación es similar, ¿no? Sí, Si no tienes un orden en lo que estás diciendo, no tienes, por ejemplo, la información, sí, o sea, las personas también no entienden que, por ejemplo, tú para dar una noticia tienes que tener fuentes de información. Tu sí, fuente puede ser directa, que puede ser una persona, puede ser un hecho que sucedió en el momento y que ya lo vio un periodista, ya lo vio un reportero, tomó una fotografía, tomó un video y que es clara la evidencia de que eso está sucediendo. Entonces tú ya lo puedes decir al aire, sí, comunicar, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Desde el cómo se construye el mensaje, la importancia de justificar, de tener la información de primera del mensaje y de las fuentes que tienes atrás, ¿no? Una fuente desde una entrevista, Ujú. una nota periodística, un archivo en el periódico, o sea, hay miles de fuentes de información, Claro, ¿no? Entonces, yo creo que la gente de repente no entiende esto, o sea, tú para poder dar un mensaje tienes que darlo sustentado, si no, pues estás hablando palabras al aire, ¿no? Entonces, que eso es lo justamente que pasa. lo que sucede, Sí. ¿no? Y lo que es importante, creo que también como comunicadores y como conscientes Ujú, de estas herramientas, de estas reglas, de estas formas, eh, proyectos como el tuyo, por ejemplo, con Elemental, ¿no? Y la manera en la cual llevan ustedes el podcast y la manera en la cual ustedes llevan a cabo, las entrevistas y las personas que ustedes también entrevistan, ujú, eh, se siente un programa, ujú. que eso es algo a lo mejor muy obvio de decir, pero realmente no. O sea, si por ahí escarbamos en otro tipo de podcast, en otro tipo de contenido, que hay miles en redes, tampoco nadie estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, ya cada vez hay más podcasts, cada vez hay más lugares donde tienes diferentes tipos de invitados y con diferentes temáticas, pero la manera en la cual se lleva el programa es muy fácil darte cuenta quién sí tiene una noción de qué está haciendo y quién solo se sentó a ver qué Hablar, pasa, sí. Sí, ¿sabes? sí, sí, así es. En nuestro caso, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, se necesita de 1 a 2 días, digo, no completos, pero previo, para preparar, un podcast, ¿no? O Ujú. sea, desde revisar a lo mejor los temas, checar quién es tu invitado, ver, información que esté relacionada a confirmar información valiosa que puedes dar en el podcast. Sí, O sea, si el invitado ya habló en alguna otra ocasión con algún otro medio, pues revisar qué información dio al medio. sí. O sea, son varias cosas que uno dice: "Ay, No es ay", solo ¿no? sentarte y Sí, no solo estar. sentarte y hablar, hay que Ajá. prepararlo. O sea, quieres dar un buen podcast, pues sí tienes que prepararlo, si no, ¿para qué, no? O sea, Y es parte de lo que hace valioso gente como tú. Es gracias. que Ujú. gente como tú que hace la labor periodística y de comunicación aún en la red social, Aún, en el mundo de la red social. así es. Luego siento que hay comunicadores y comunicadoras que nosotros conocimos en la televisión o Sí, conocimos en el radio, que luego al migrar a TikTok, al migrar a Instagram, al migrar a YouTube, eh, tratan de cambiar como su forma, mm, sobre todo gente que ya llevamos años conociendo, ¿no? sí, De migrar su forma o su estilo de llevar un programa mm, o de llevar una conversación, y es como, no, o sea, el estilo no es incorrecto. sí, Necesitamos más estructura en los programas que vemos en el mm, contenido del Skip, sí. ¿no? Por ejemplo, alguien que lo hace muy bien, yo creo que es Adela Micha, Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que totalmente. siempre ha mantenido Señora. señora, saludos, venga pronto, ¿no? Siéntese acá con nosotros a tomar un café. Exacto. Sí, 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 yo creo que es Adela Micha que no ha perdido, uno, el rigor Para periodístico, nada. que es de Sí, lo que te hablo, ¿no? O sea, sí, de que sí, si vas a investigar y vas a hablar de un tema, vas a hablar en serio, con fundamento, con bases. sí. 2, yo creo que, bueno, pues su estilo, que no lo ha cambiado, así como No, hablaba en el noticiero de estás antes en la cambiando tele, la televisión si entras a por ver el su YouTube, podcast. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. que es el YouTube es la nueva televisión, Sí, ¿no? total. Entonces, bueno, eso lo mantiene igual su estilo y creo que, también como que le da un poquito más de libertad la red social Sí. de decir otro tipo de información o de realizar otro tipo de Y como investigación. decíamos hace rato, también el ser dueña de su propia editorial. Claro, sí, O sea, sí, ella es dueña de cómo lleva el contenido, sí, lo cual lo hace todavía increíble, casos como el de ella, ¿no? Es sí. como no nada más es una gran periodista, Ujú. sino que ahora podemos
tener el control de lo que estamos llevando a ustedes, Así ¿no? es. Arriba. Sí. Otra parte de ti. Venga. Otra parte de ti que es muy interesante y que no hemos tocado en este Mm. programa con nadie y que me interesa mucho platicar contigo, es la producción de eventos como tal, de los que te ha tocado y lo que te ha tocado hacer en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hay una gran labor, de sea evento musical, sea evento de alfombra roja, sea una premier, sea alguna obra de teatro, o sea, cualquier cosa, no hablar per se del proyecto, sino la producción de un evento, alrededor a veces de un proyecto o un evento por sí mismo que ya lleva una logística, es un pedo. Sí. O sea, de verdad Sí, es es un meterte. caos. Platícanos tus highlights principales de lo que es y ya de ahí yo me arranco con algunas Claro. cosas. Pues mira, yo creo que ¿Cómo lo defines? sí, el productor es el que no es nada sin un equipo de trabajo. Amén. O sea, Sí, no eres nadie. sí, El buen productor es el que tiene buenos Sí. colegas, buenos Sí. amigos, buen equipo de trabajo, ¿no? sí, señor. Porque el productor necesita ver muchísimos aspectos, desde la parte del talento, ¿no? O sea, el artista que va a estar o quien vaya a llegar a dar el espectáculo, la conducción, lo que sea. Desde la parte de los fierros, que es la parte de las cámaras, las Sí. luces, o sea, el sonido, todo esto. También hay otras partes que se tienen que coordinar, la logística, ¿no? Si van a llegar a comer, pues quién va a llevar la comida, qué van a comer, a qué hora tienen que comer, si van a llegar a una locación, ¿no? Sí. Algún lugar en donde se van a estacionar, van a dormir ahí o no, Sí. van a tomar un avión o no. O sea, toda esta parte de logística y hasta tiene que ver con la parte de seguridad. O sea, hay eventos a los que tienes que meter la persona Sí. que te esté ayudando a cuidar que nadie se te cuele por ahí, ¿no? O de que el lugar esté bien cerrado, bien protegido, las cosas que son de valor bien resguardadas, a Sí, lo sí, sí. mejor los equipos caros, etcétera. Entonces yo creo que es eso, ¿no? El buen productor es el que tiene un gran equipo de trabajo Sí. que lo respalda y que, o sea, el equipo de trabajo es el que, si se te fue una cosa, alguien de tu equipo te dice, oye, esto, acuérdate que acá o te falta aquello, te falta Sí. el otro, ¿no? Sí, Entonces sí. el productor tiene la cabeza como en 1000 cosas, O en pero todas. o en todas las áreas, Sí. pero el equipo de trabajo es el que lo ayuda, ¿no? Lo Entonces, sostiene. lo sostiene, porque si tienes un equipo de trabajo que le cogió una pata, Se algo ya nota. salió mal de tu evento Y se nota. y se nota. Muy cabrón. Sí. ¿Cuál? Miles, muchas debe haber. Pero una anécdota que puedas contarnos, tu momento de mayor incendio o tu Okey. lugar más caótico dentro de la producción de evento, Sí. ¿cuál sería? Yo creo que fue ¿Cuál viene a uno, tu mente? porque sí, rápido, ¿no? Porque yo creo que fue uno en Toluca, Ajá. que para empezar no estás, pues, en la ciudad en donde puedes, por ejemplo, resolver que si un cable, lo que sea. Sí, Entonces como Ciudad de fue México, que está todo que muy está a la todo, mano. ¿no? Me falta algo, pues vas a la Sí, esquina y lo compras, o sí, sea, sí, sí, no sí. importa, ¿no? Pero fue en Toluca y entonces, nosotros, bueno, pues llegamos ya con las canciones del artista que iba a tocar, llegamos con su DJ, llegamos con la persona que como la que lo iba a ayudar a arreglarse, al styling, a maquillarse, o sea, llegamos como 4 personas, un equipo de 4 personas, porque en realidad nada más íbamos a dar un show y en el evento ya estaba todo puesto, Ujú. ¿no? Bueno, pues el caso es que empezó a llover en el evento, sí tenían una lona, pero empezó a hacerse un relajo con el audio, los cables, no había cables completos para conectar la tornamesa, etcétera. Mira, afortunadamente yo llevaba una mochila con, ahorita te la voy a enseñar fuera de cuadro, una mochila en donde yo tengo cables, cablecitos, adaptadores, o sea, de todo, Cables, cablecitos, cablecitos, adaptadores, adaptadores, multi multicontacto enorme, chiquito, cinta gris sí, gaffer, gaffer de todos los cinta colores. de aislar, casi hasta la soldadura, ¿no? Claro que sí. Entonces, afortunadamente, por ahí pudimos así como que medio agarrar, hacer un cablecito, armar un cablecito y se logró conectar la tornamesa. Ujú. Entonces, logramos que a pesar como de la lluvia estaba techado, bueno, con carpita y todo, Sí, logramos sacar el evento, pero casi no se subía a cantar el artista. por la Y situación nosotros de en la lluvia, sí. Toluca, porque imagínate, la producción del evento te dice que sí tiene todo Sí. y al final de cuentas no tenían todo. Y es resolver sobre la Y es marcha. resolver. Y en el lugar en donde estábamos no es como que, pues, lánzate aquí al Steren a comprar el cable que hace No, no, falta. no, No, es ¿en cuál Steren? Pues el Steren sí, pero de a 1 hora, sí, no, ¿no? son estos bellos lugares en medio de la nada. Sí, 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 era un lugar No, así, sí, casi, sí, casi sí, sin señal de celular, o sea, ni nada, claro. ¿no? Y ahora,
fue hace ya más, antes de la pandemia, yo creo que por ahí de 8 años, pues tampoco había como que, ay, pues pídete una por aplicación y que te lo traiga un Era el conductor. mundo antes de. Era el mundo antes de las facilidades, ¿no? Sí, Que vinieron sí, sí. después de la cercanía de la pandemia, de las aplicaciones y de todo eso. Entonces, yo creo que esa fue uno de los eventos en donde dijimos, o sea, ya nos llovió, ya no traen cable, o sea, ¿qué hace falta, no? Pero al Sí, final de cuentas sí se subió a cantar, salió muy bien el show, la gente se quedó, digo, estaba techado, sí. pero se logró resolver, ¿no? Por ¿Cómo eres en la presión? no, ¿Cómo trabajas bajo presión? como ¿Cómo que ya me te acostumbré, desarrollas? sí soy tranquilo. Lo primero que hago es como, pues, con el team, ¿no? Oye, esto, ayúdame. Oye, necesito que tú te encargues de esto, ¿no? Sí. Si yo tengo otras 8 cosas en las que pensar o tengo que estar enfocado en que el artista esté listo para subir, Ujú. o sea, ¿tú qué estás? ¿En qué me estás? No estás ahorita, no estás en el ácido, no estás en el fuego, en el incendio. Ayúdame tú, por favor, necesito que ¿cuánto dinero necesitas? Tanto. Vete a comprar Sí, lo que hace falta, el sí, cable que hace falta, ¿no? O así, o sea, soy mucho de que, okey, ¿puedo delegar tareas? Delego tareas. No puedo delegar, la hago yo, ¿no? claro. Y la resuelvo yo, pero sí soy como bastante tranquilo, ya he estado como acostumbrado a este rush, mira, entre que el radio, estar al aire y que, por ejemplo, te llegaba el invitado, pero tú estabas al aire, pero tú estabas operando, pero tenías que sacar al otro invitado, pero que la foto. Sí, sí, sí. Entonces ya te acostumbras a ver con calma, paso por El paso. A ver, manda multitasking, ¿no? corte, foto con el invitado, muchas gracias, pásele, siga el que sigue, Sí, siéntese, voy al aire, no haga ruido, ya. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que en la parte de eventos soy así, ¿no? Si tengo alguien que me apoye, que pueda delegar, lo hago. Si no, voy y lo hago yo. Tú ahorita dijiste algo muy bello. Dijiste el tema de trabajar en equipo Sí, y de que un productor necesita a su equipo, sí, necesito. se forma de su equipo. Luego siento que justo en la labor de los productores Ujú, de eventos, en los productores en general, ujú. ¿no? O sea, se olvida mucho eso, o no se ve como debería darse a notar a veces es la importancia, no nada más de un equipo de trabajo, del correcto, como mencionas, o sea, que sean las piezas correctas Sí, para el proyecto en cuestión y que además el productor sepa comunicarse con su equipo, sí, ¿no? Y que a veces el hecho de que la cabeza arriba, en este caso, mm, no esté literalmente con el extintor apagándolo, sino que lo esté haciendo una de sus manos y de sus pies, no significa que él no esté haciendo algo. La capacidad de liderazgo también tiene sí. mucho que ver y el cómo lo manejas. Así es, yo creo que también es el tema de los modos, Sí, que aunque sabes que tú estás en el ácido, sí hay muchos productores que gritan y echan chispas y fuego ujú, y no, 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 calma. sí, Entonces, tienes, como dices, saberte comunicar. sí. ¿Qué es lo que se necesita? Tal cosa. Entonces, pídelo con calma, ayuda a que te resuelvan y todo, y se va a resolver, ¿no? Y la otra cosa también yo creo que de un buen productor es que tiene que saber hacer el trabajo que hacen todos los demás. Sí. Por ejemplo, si le faltó en el último momento el DJ, se le rompió la pata y no pudo llegar el Entrar al DJ, quite. y es nada más ir y conectar las música a la tornamesa y poner las canciones. O sea, si es algo así, que Sí, es algo relativamente sencillo, sí, sí. lo tienes que saber hacer, ¿no? Si es echar y tirar un cable y conectar una bocina porque el cable el otro no estaba y no sé qué, lo tienes que saber hacer. Si es que se desoldó tal cosa, pues aprendes a hacerlo. O sea, también para poder dirigir a un equipo, pues tienes que saber hacer las cosas o por lo menos También es tener idea, para ¿no? De saber cómo qué se hace. pedir Para saber qué pedir, porque también. si no dices, ¿y ahora cómo lo soluciono, cómo lo arreglo? Tienes que Claro. saber más o menos, por lo menos darte una idea, tener una idea de por dónde va el tema para saber dar la instrucción. Sí, sí, Porque sí, también sí. si no sabes, o sea, yo creo que también el buen productor es aquel que o sea, que sabe desde cómo se monta un catering hasta cómo se pone la iluminación Sí, o de dónde se prende la iluminación. es lo que dices, o sea, es tener al menos la noción. Sí, O sea, es tener al menos la sí, noción de cómo deben hacerse las cosas, ujú, cómo pueden hacerse algunas cosas, mm, para poder ejecutar correctamente, porque a final de cuentas, como cabeza, ves todo y tienes que estar al pendiente de de todo. todo. Entonces, para estar al pendiente de todo, tienes que saber de qué va ese todo. O Sí, sea, de qué va, la iluminación, de qué va el maquillaje, de qué va el vestuario, de qué va esto. O sea, realmente es una labor que a veces no se entiende como debería,
no se ejecuta tan bien como debería. O sea, creo que también, lamentablemente, en México a veces no hay mucha cátedra correcta, Ujú. o no hay mucha como labor correcta de algunos productores, algunas productoras que a veces llevan la producción como hacia el grito, Sí, lo que dices, o sea, hacia el grito, hacia el mandato, hacia el dictadurismo, corre, hazlo ahora. Sí, cuando no es, no sé, o sea, no sé, esto es opinión, justamente. venga. Esto es opinión. No creo que sea necesario llegar ahí. Yo, como productor, Sí. también concuerdo contigo en eso. Creo que hay maneras más efectivas. Ujú, Eh, pero venimos de una escuela, generación arriba de nosotros, tuya y mía, ujú. que esa es la manera, Sí. que esas son las formas. Ujú. Pendejear a la persona, Sí, gritar a la persona, sí. hasta golpes en los más dinosaurios, Ujú. había golpe, había Caso, empujón, había quítate. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué opinas de esas formas? Sí, ¿Las crees válidas? ¿No? no, yo creo que ya no son válidas, yo creo que ya esas ya quedaron obsoletas, porque, o sea, al final de cuentas, terminas generando un ambiente en lugar de calma frente a la crisis, Ujú, de más tensión con la persona que le estás diciendo y hasta con la persona de al lado que a lo mejor no le tocó el regaño, la gritiza, pero la persona de al lado ya dijo: "A mí también me va a tocar", ¿no? sí, O sea, sí, putz, o sea, que no salga de control, que no pase nada porque, ya valió, porque ya está enojado sí. o ya está enojada, ¿no? Y ya. Entonces, yo creo que ya no son las formas, ¿no? ¿Te O tocó sea, estar de ese lado? sí, en alguna ocasión me tocó, ¿no? Pero yo ya venía acostumbrado un poquito como a esa, ¿cómo se ve? El rigor del evento, el rigor de la prisa, el rigor de que todo es urgente, o sea, todo esto, Ujú. y lo comprendes cuando es un momento de urgencia, pero justo yo lo fui aprendiendo, ¿no? De decir, o sea, yo no voy a aplicar ya estas, ¿no? Aparte que no es forma de tratar a una persona, o sea, para En empezar, general. en general, o Ajá, sea, evitarnos de eso. sí, También, como que vuelves hostil, tenso el ambiente de trabajo y sí. no hay como ninguna necesidad, ¿no? Entonces, yo creo por ahí. Ahora, también una cosa que creo que se ha perdido o se Ujú. ha desvirtuado es que anteriormente, o sea, había una cosa, o hay una cosa, porque no le vamos a decir había, hay una cosa maravillosa que se llama escaleta Sí, y guión técnico. sí, señor. Y hay muchas personas que le dicen Biblia, Sí, cuando haces sí. un reality show, o cuando haces un gran concierto, o cuando haces es un documento que incluye todo lo que necesitas para el El ABC. montaje, el ABC, Sí. en qué a qué hora va a pasar tal cosa, en qué momento. Y para un espectáculo, un evento de este tamaño, ¿no? O una grabación de una serie, o lo que sea, o sea, lo necesitas. Y hay muchas personas que dicen: "No, ¿escaleta para qué?". Le digo: "A ver, espérame". O sea, si no hay escaleta, no me No. presento. Claro, Ya, tiene que claro. haber una Que escaleta. imagino que también lo hace ¿te ha pasado? Que me ha pasado, que digo: ¿y la escaleta? O qué? No, no, es que no, ¿cómo que no hay o un minuto a minuto, una escaleta? ¿Cómo que no hay? No, ahorita vamos Aunque viendo, sea en una libreta, aunque aunque sea, no sea, importa, dime que hay noción de qué va a pasar pasar primero y después. después, y después, y después. Así sí me ha pasado de esas, y yo luego digo: "A ver, si no hay escaleta, ni me presento". O sea, No, o la hacemos juntos, o me la mandas y la voy leyendo, y si tengo duda, la revisamos, sí, o si digo: "No, es que esto no cuadra aquí por real", lo comentamos, ¿no? Pero sí tiene que haber una escaleta, ¿no? O sea, tienes que tener claro qué va a suceder en cada momento, o por lo menos cuál es la intención de lo que suceda, porque también hay muchas veces que no pasa todo porque a la además perfección. sabemos que una escaleta, la gente que sea ajena a nuestros Sí, a nuestro hablar, sí, sí. es literalmente, como dice Isaac, un documento donde viene de tal hora a tal hora, sucede esto, involucra a tales personas Ujú. y tiene que suceder de esta forma, Ujú, en tal espacio del lugar. sí, Después esto y después esto, de la hora cero a la hora última del evento o situación en cuestión. sí, Aún habiéndolo, las cosas en el momento van a ir sí cambiando, cambia, sí cambia, van a ir sí cambiando. cambia, sí cambia. Algo va a llegar tarde, Sí, algo sí, no va a funcionar, sí, un cable no va a estar, va a haber que correr al steren, sí. va a haber algo va a suceder. Si no hay este orden, peor. Ujú, O sea, si no hay al menos una guía que sabes que se va a mover, ujú. es como andar como gallo sin cabeza, como Sí, gallina sin cabeza, solo tratando de solucionar cómo van marchando las cosas. sí. Ahora, siento que también un buen productor
tiene, por ejemplo, si es un evento que amerite conducción, pues tiene conductores que sepan improvisar para cuando haya ese tipo Oh, sí. de temas. Oh, sí. Y, ¿no? Que te puedes saltar 10 minutos Y improvisando, diciendo, entonces, ¿no? a ver, de este De este lado, lado y de este ¿cómo lado, y estamos? entonces, y Bien, vente para sí, acá, y sí, usted, sí, o sí, sea, ¿no? Y también un buen productor, siento que tiene guardado más material del que va a presentar. total, O sea, por sí, ejemplo, tienes que presentar 8 videos, en producción le llamamos BTR, que son videos que tienes ya producidos, sí, grabados, guardados, listos para darle play y que la gente los vea, sí, ¿no? Entonces, tienes 8 y a lo mejor entre uno hubo un retraso o algo, bueno, pues tienes por ahí a lo mejor un par más de materiales que puedes pasar sí, sí, sí. y que la gente, o sea, mientras tú Llamémosle el solucionas bonito colchón por si colchón, acaso por de, sí, por si acaso, ¿no? y que O la sea, gente va a decir: "Ah, todo súper bien", y se va a ver bien y sí, todo, sí, sí. mientras tú atrás estás corriendo y solucionando para que suceda lo que tendría que suceder. Entonces, yo Claro, creo que también el buen productor es como prevenido, tiene por ahí sus as bajo la manga de que, tienes que si prevenir, no sucedió tal y no sí, sucede tal, pero hay tal y tal y tal cosa, tienes como un plan B o un C, ¿no? o hasta la Z. O a veces, hay veces en que sí, Cuando sea posible. cuando son eventos grandes, sí, yo creo que sí tienes por ahí 2 3 planes Sí, para decir: claro, "El artista no llegó, ¿y ahora qué? Pues metemos a tal otra persona, o va a haber un DJ set, exacto. o vamos a proyectar tal cosa", o sea, mientras sigue corriendo el evento, ¿no? Entonces, yo creo que también. ¿Qué parte de tu persona creativa, Ujú. qué parte de tu persona artística, en todas las versiones de tus diferentes artes, dirías que dejas en todo lo que haces? ¿Cuáles son las partecitas de ti que se quedan Que ahí? se quedan ahí. Híjole, es muy buena pregunta, ¿eh? Em, bueno, de mis partes, digamos, yo creo que puede ser como, eh o sea, quizás la tranquilidad, una cosa, ¿no? O sea, como lo he dicho de repente a artistas con los que he trabajado y todo, Ujú. que el artista tiene que dedicarse a su arte, Sí, ¿no? En el momento en el que estás haciendo las cosas, o sea, el artista no tiene por qué estarse preocupando por otra cosa que no le toca a él, sí, ¿no? Yo creo que esto pasa lo mismo con el tema de la producción. O sea, si en ese momento tú eres el productor, pues tú te preocupas por lo que involucra, pero no te involucras, por ejemplo, o no te metes tanto con el tema del artista. Si el artista de último momento decidió cambiar las canciones, lo respetas. Entonces, yo creo sí, que ahí va una cosa, el respeto a lo que cada persona hace, ujú, desde el punto artístico, ¿no? Si el artista dice: "Es que esta creo que es la selección correcta de canciones", yo ¿para qué me meto si no es mi show? Yo no soy el que voy a cantar, claro. va a cantar el artista. Cuando me toca a mí cantar, entonces yo Ya doy tú mi decides opinión y qué yo haces. decido cuántas canciones y cuál es el orden. Entonces, Sí, yo sí, creo que sí. respetar, los temas creativos cuando le corresponden al artista. Esa es una, ¿no? Como el respeto. Yo creo que la otra es el tema, pues sí, de la responsabilidad, del si tienes algo que, o sea, algo que tienes que sacar, lo que sea, llegar y hacerlo. Ujú. Y el valor del trabajo en equipo, creo que también no lo dejaría atrás, porque también el artista viceversa, si no tiene alguien que le apoye, pues tampoco él puede solucionar todo lo demás Claro, o no, hay presentarse en algo, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha gente atrás de la que está enfrente. mucha gente, O uno piensa sea, que es, o sea, es el manager y el DJ que va a tocar con el artista o lo que sea, sí. y no, o sea, atrás de un escenario, cuando son eventos gigantes, hay miles de áreas, muchísimas áreas más involucradas que las que hace rato platicamos, ¿no? O Entonces, y más que las que la gente ve. y más que la O gente se sea, puede imaginar, ¿no? O sea, hasta el ingeniero eléctrico que está al pendiente de la planta de luz que no se apague. O y sea, ahí también hay pedos a veces. y a veces también hay, O sea, sí, y sí, ahí sí. también hay Sí, problemas a sí, también veces. hay problemas. Entonces, yo creo que sería eso. Y como creativo, ¿cómo te consideras? ¿Cómo te defines Como como creativo? creativo, híjole, como creativo creo que soy, libre en muchos aspectos, ¿no? Porque, o sea, no se me ha presentado nunca que te digan: "Esto no", ¿no? Sino que como que he tenido este tema de la libertad, Ujú, em, y creo que como creativo también el parte de repente de atreverse, ¿no? De ser un poco atrevido en, por ejemplo, decir: "Sí,
un restaurante o en un bar nunca han presentado un tipo de show así, Ujú. nosotros vamos a hacerlo por primera vez Ya. y vamos a experimentar, ¿no? Sí. Entonces, yo considero que también es eso, ¿no? La parte de atreverse, o sea, la libertad, uno, el atreverse a hacer como cosas nuevas, ¿no? Y no tener como el miedo de, ay, o sea, ser un poquito aventado y ver si funciona. Y ya si funciona, pues caso de éxito. Y si no, pues cambias la receta, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, yo me sí. considero así como creativo, sí, sí libre y aventado a hacer como cosas nuevas. Dentro de un medio tan complicado Ujú, como este, ya sea la conducción, la locución, la ujú. música, la producción, todo lo que haces, ¿cómo consideras que ha sido tu camino hasta ahorita? Híjole, yo creo que sí, como todo, ha tenido sus altas y sus bajas. Pero a pesar de eso, que es algo que luego frases que dicen, ¿no? Ujú. ¿Cómo vas a estudiar comunicación? De eso no vas a vivir. Dedícate a otra cosa, estudia otra cosa, ¿no? Sí, O a los artistas que de repente les dicen: "Ah, ¿cómo cantante o actor? Es que, ¿qué vas a comer?", ¿no? sí. Entonces, afortunadamente, este, de la comunicación, aunque he tenido, ¿no? Altas y bajas en cuestión de que hay veces en que uno está en los medios Ujú. y hay veces en que no estás en el medio, o sea, que no estás frente a un micrófono, ¿no? Sí, Entonces, en esas veces en las que en teoría no he estado frente al micrófono, la comunicación me ha seguido dando de comer, okey. ¿sabes? O sea, hasta dándome autoempleo o generando hasta empleo para otras personas, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo siento que sí ha tenido como sus altas y bajas, Ujú, y lo que ahorita más, como que me llena un poco de orgullo, me ujú. gusta, es que al principio, como decía, si tú no tienes un medio atrás que te respalde, pues no eres como que nadie, ¿no? Tenías que tener atrás a un medio de comunicación. Sí, Eh que te llevara al foco que ajá. necesitas. Y ahora yo creo que, el tema ha sido como pues, crecimiento, emprendimiento de tener uno su propio medio de comunicación, porque de Sí. repente te preguntan: "Oye, ¿en qué medio estás? Sí, sí, Oye, ¿en sí. qué estación de radio? Oye, ¿qué tele? Oye, ¿en qué?". No, ya tengo mi propio medio, ¿no? Sí. Estoy construyendo un propio medio, te presento mi medio, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido así, altas y bajas, pero la comunicación siempre me ha dado de comer. Yo no me he quejado de que te voy a decir algo ahora, en cuestión de trabajo, o sea, Sí. afortunadamente, casi siempre me han buscado Ujú. para trabajar en temas de comunicación. O sea, sí han sido pocas las ocasiones que yo he ido a aquí está, a A buscar buscar algo, hacerlo. a ver, ¿no? Ajá. Sino que más bien, no, oye, tengo tal proyecto, ¿te lanzas? Oye, hay que hacer esto, hay que Sí, lanzar una claro. estación de radio, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido así, este camino. La palabra que utilizaste es genial porque el emprender y el emprender un proyecto, Mm, requiere de muchos huevos, sí, re requiere de mucha dedicación, requiere de muchas lágrimas de sangre, requiere de muchas cosas. Luego, fuera del área artística, mm, fuera del área de entretenimiento, a veces la palabra emprendedor ujú, o emprender está muy ligada al ámbito empresarial, formal, cotidiano, sí. fuera de las locuras que hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo más complicado Ujú, de emprender un proyecto, sea cual sea la virtud ujú. del proyecto, desde cero? Pues mira, yo creo que es, empezar a generar un sistema con orden, que tenga estructura, Sí. ¿no? O sea, que empiece a funcionar, digo, tienes que trabajarlo, pero que funcione casi como solo, ¿no? O Ujú. sea, si tienes buena estructura, ya lo demás se te empieza a hacer más fácil. Es decir, al principio es como echarlo a andar, Sí, que salga a la luz. O sea, no es lo complicado a lo mejor el grabar o el no, sino lo complicado es que ya que sale a la luz, mantenerlo, sí. Y la ¿no? constancia. La constancia, Sí. ¿no? Y justamente te va dando estructura, te va dando como el know-how de cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, es eso. Yo creo que la otra también es, justamente encontrar el equipo de trabajo correcto, Sí, porque el equipo de trabajo te tiene que saber leer un poco por dónde va la cosa,
cómo se ve mejor, también cómo a ti te gusta que se entreguen el producto final, las cosas editadas, terminadas. O sea, el equipo de trabajo te tiene que saber leer eso también, porque de plano, o sea, puedes tener a lo mejor al mejor editor, el que trabaja para la televisora tal y, ¿no? Y no Y necesariamente hace clic contigo, no contigo, porque sea malo así es, no o porque sea mala. malo, Sí, sabe hacer su trabajo sí, sí. o sabe hacer series gringas, ¿no? O sea, ha habido temas o casos así, ¿no? Sino que te tiene que también agarrar a ti El el modo, modo, te tiene que agarrar el claro. cómo te gustan las cosas. Entonces, yo creo que van por ahí esos 2 caminos, ¿no? El camino del primero arrancar y hacer que las cosas sucedan. Ujú. Y una vez que quisiste que las cosas sucedieran, que salió el primer episodio al aire, la constancia y sobre todo ese camino que tu equipo de trabajo te lea, Sí, que ya cuando ya avanzaste en el camino, que al principio les vas a hacer 10 correcciones, pero ya en el camino, ya cuando te mandan a lo mejor ya no tienen ninguna corrección, sí. porque ya saben cómo es el tema, ¿no? Y eso requiere tiempo también, Sí, porque es tiempo de luego aprendizaje, es una curva de aprendizaje. a veces se quiere correr. Ajá. Muchos, sobre todo en los proyectos de emprendimiento creativos Ujú. artísticos, ¿no? Sí, Que la obra de teatro, sí. que el concierto, que, la película, la serie, Mm, la red carpet, no puedes apresurar estas cosas, mm. por más que quieras. Sí. Y no es a veces el tema de negarse al hacerlo, hay un proceso y hay una forma, y el tema de los equipos correctos de trabajo, eh, es súper interesante Ujú, verlo así. No quiere decir que la persona que me recomendaste, la persona que está aquí ujú. conmigo sea un mala en lo que hace, pero la creatividad específicamente es algo tan peculiar Sí. y son procesos tan íntimos, tan personales de creación desde la emoción, desde la forma, desde la visualización, que a final de cuentas todo está en la mente de uno o de un par, y luego tiene que trasladarse a Ujú, 20, 30, 100, que si no hay un clic, tiene más que ver con la parte artística de cada individuo ujú. que con las habilidades Sí. de cada individuo. Sí, hay veces que hay proyectos que nacen sin alma Sí, y que no funcionan, ¿no? Por sí. más que cambies, equipo y lo que sea, si no nacieron como desde un sentido, un espíritu creativo de originalidad, o Ujú. sea, como autenticidad, o sea, no como esto, luego, por más que quieras como hacerlo a la fuerza que funcione, que cuadren, No las personas pasa. no pasa, las personas Sí, involucradas no pasa, o no hay química para que la gente vaya. O sea, ni siquiera a veces los mismos, no, en un caso de una obra de teatro, si los actores tampoco tienen química, no en el sucede. escenario, ¿cómo creen que, no, van a contagiar esa emoción, ese sentimiento también a la gente que va a verlos, no? ¿Te ha pasado? Sí, ha pasado. ¿De dónde crees que viene esa falta de química, esa falta de integración o esa falta de alma que tú comentas? Pues yo ¿Cómo lo puedes describir? sí, yo creo que, uno es o son mucho el tema de las personalidades, ¿no? Que a veces hay personalidades que no cuadran. Ahora yo siento que también va muy involucrado la parte del talento. O sea, la persona tiene que tener talento para lo que hace, para empezar. Porque, o sea, ensayo que no da, talento que no presta, o sea, ¿no? O sea, si por mucho ensayas, y el actor no es bueno, pues no es Ujú, bueno. ujú, Entonces, yo creo que es el talento, pero también, ¿sabes qué? Como la actitud que le ponen a las cosas. okey, Yo creo que las personas con actitud, las personas que, ¿no? Que tienen más la palabra de decir: "Sí se puede hacer, y vamos a hacerlo, y sí se va a lograr, y a ver el cómo sí", es así, porque hay personas que es el cómo no, y el a ver a qué le encuentran el defecto, y el ups, ya salió mal, o sí. sea, entonces yo creo que es eso también, como que ese tipo de energía positiva, ¿no? Suma, y cuando hay buena energía, o sea, fluyen las cosas, ¿no? Pero cuando ves malas energías, malas ondas, la cara arrugada, la falta de actitud, el: "Ay, Sí. qué flojera, ay, qué hueva, ¿yo por qué?". No, ya desde ahí ya está mal. Entonces, yo creo que va por ahí, entre que el talento que tengas, que tengas buenos talentos y la actitud que le pongan a las cosas. Sí crees que es una labor energética también. Sí, también, por supuesto, o sea, todas lo que muestre las artes, ¿no? Que se proyectan a las personas, definitivamente tienen que traer o tienen que hacerte sentir algo,
tienen que generar una emoción en ti, un sentimiento, ¿no? Sí. Entonces, es algo que no se toca. Es algo que por más que tengas buenos fierros y por más que tengas Correcto. buen lugar, buen teatro, y es el teatro uno, o Sí, sea, lo sí. que sea, ¿no? Sí, sí. Pero si no tienes esa capacidad, ¿no? De transmitir esta energía, este sentimiento, pues no va a suceder la magia, ¿no? Entonces sí creo que va por ahí. La emoción, el sentimiento es algo que no ves, pero es algo Tiene que que suceder. tiene que suceder. O sea, ya cuando la persona en el teatro se rió, lloró, se asustó, ¿no? Sí, Y que tenía que suceder porque la intención era esa, sí. por decir en teatro o Sí, por sí. decir la música o cualquier cosa, es porque lo estás logrando. Pero si no estás logrando ningún sentimiento, ninguna conexión, no, entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Cuando te ha tocado esos casos de que a lo mejor la energía no es la ideal, Ujú, ¿hay alguna manera como de, desde tu opinión, claro, ujú. de redireccionarla o de mejorarla o de Híjole, yo creo que ¿tú sí es crees que hay alguna forma? pues mira, yo creo que es complicado, porque, o sea, ya si desde el principio la persona no trae como la intención, ya, mejor ahí dices: "Ya, cambiemos de episodio, cambiemos de", no, o sea, sí, yo Sí. creo que no es algo que se pueda corregir tan fácil, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo como súper personal que no puedes decirle: "Pues, es que ponte de buenas", pues, Claro. ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor y te va a sonreír, ja, 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 pero por dentro no es la actitud que correcta, ¿no? O adecuada. Entonces, sí, yo creo que es complicado cambiar a una persona, Ajá, así nada más porque para trabajar, sí. no. ¿Sabes separar esa parte? Sí, por supuesto. O sea, con amigos que he trabajado 10 años, a lo Ujú, mejor, o sea, llevamos trabajando y que sabemos perfectamente, separar la amistad de el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que si en el grupo, o sea, ya va de malas el artista porque pasó por él tarde la camioneta, el transporte en el que se iba y que es que quedamos a tal hora, pero ya pasó media hora más y ujú. todo. O sea, sabemos que esa es como la parte profesional, a lo Sí, mejor sí. esa molestia, pero en la parte personal sabemos que está bien, ¿no? Entonces ya a lo mejor se presenta el artista, el espectáculo, lo que sea, sale todo muy bien y ya, ¿no? Sí. O sea, esa mala cara o ese malo momento no te lo tomas como algo personal, estás haciendo algo de Es trabajo, parte entonces del es proceso. parte, entonces sí tienes que tener esa línea bien delgada de decir, saber diferenciar entre que si te lo está haciendo por un tema personal, que no es así, o es un tema de trabajo, que por algo que pasó. Hay una frase igual popular Ujú, en el argot del gremio, ¿no? ajá, De decisiones, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Trabajar con amigos que a lo mejor no son tan talentosos ujú. o con alguien talentoso que tal vez no es la persona ideal con la No, que yo creo que alguien que no ves tú que es tan talentoso, porque tienes la oportunidad de potenciar ese talento, de okey, capacitar, de enseñar, sí, ¿no? De corregir, sí, 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 ¿no? pero hay esta química, hay esta Sí, energía hay esta química positiva. y de decir, o sea, esto puede ser por acá, esto por acá y todo, pero cuando ya hay una persona que no es, la actitud o Ujú, que ¿no? sí, Mejor no, o sea, mejor, para qué te enfocas en algo que sabes que no, ¿no? Y sí hubo así varios casos de personas que dije: "No, o sea, con esta persona, pues, no voy a trabajar por un tema, a lo mejor deslealtad, a lo mejor que no se deja guiar de alguna forma cuando es un tema de management artístico, pues tienes que saberle decir al artista, por lo menos, cómo comportarse con un medio de comunicación, su imagen, ¿no? Cómo trabajar un poquito su imagen, le recomiendas cosas para, o sea, ¿no? Para sí, a lo mejor cómo mejorar su producción, o sea, de este o hasta tipo de su temas. misma imagen pública, Su ¿no? misma imagen pública, decir, a ver, es que no digas que tienes, a lo mejor en este momento no te conviene decir que tengas una pareja, ¿por Sí, qué? Porque estás empezando y tu género, llama más la atención sí, si tú sí, estás sí, sí, soltero en sí, sí, teoría. sí, Entonces, tú le y das cuidar esa y parte, cuidar esa parte, y a lo mejor después ya puedes decir lo que quieras, pero ya después cuando ya empezaste a construir una imagen, una carrera, que la gente ya te conoció. claro, Entonces, yo creo que esa es la ventaja de las personas que
se pueden todavía como trabajar, como ayudar, ¿no? Porque Ujú. alguien que ya te dice así de plano: "Ay, no, ya, pues ya, ¿Para ¿para qué qué? me esfuerzo? ¿Para qué pierdo mi energía y mi tiempo ahí?", ¿no? ¿Cómo te ha ido justo en esta otra parte? Es que este hombre tiene demasiadas facetas que cubrir, en esa parte Sí, el PR y el manejo a ciertas, personas públicas. sí. Esta dinámica que acabas de mencionar, entrando un poquito más en ella, ¿no? Ujú, Eh, este estira y afloja mm, de decisiones que desde tu expertise le convienen a ella o a él, ujú. versus lo que la persona cree que es mejor. ¿Cómo es ese trato, esa Sí. negociación, cómo la No, has llevado? bien, ¿eh? Yo creo que bien. O sea, por ejemplo, hoy sigo trabajando con C. Román, que es un cantante de género urbano, colaborando igual con Ariana el Especialista, también, y así hemos colaborado, o he colaborado con varios, que justamente seguimos trabajando porque sigue habiendo pues esta conexión, justamente como bien dices, ¿no? Estira y afloja de decirle: "Oye, es que no se te ve tan bien ese outfit". La Sí, neta, ¿no? Te digo, es que que se son te detalles hasta esos sí, así, detalles, o sea, que dices es que realmente. que dices: "No te lo digo por mala onda, Sí, no es personal, es nada más porque es parte de cuidar tu imagen o hacerte una sugerencia de tu imagen", ¿no? sí, Y que dice: "Ah, bueno, está bien, pues a ver, y este de acá, este te queda mejor, sí, te estoy diciendo, ¿te gusta?". Sí, sí, te estoy diciendo, ¿no? Entonces, creo que ha sido así, sobre todo por la línea del respeto, ¿no? ujú, Porque ya cuando empiezas a ponerte, ¿no? O sea, como no, tienes que también, ¿no? Respetar, digo, al artista, sí, pero cuando haces una sugerencia, hacerla como esto, como una sugerencia, como un cambio que te va a ayudar, que ser mejor y todo. Y justamente, o sea, en estos años, pues te digo, hasta hemos trabajado con estandoperos, con varios tipos de personalidades y bastante bien. Como te digo, en la pandemia, o sí, sea, hubo chamba. sí, claro. ¿No? Entonces, fue una buena señal, ¿no? De que algo se estaba haciendo Sí, bien, sí, sí, porque no aún siendo pandemia, no había no trabajo. hubo un paro total de No tu hubo un paro actividad. total, no hubo un paro total. En cuando se empezaron a recuperar las cosas, Sí, que ya se podía empezar a salir, a hacer shows o lo que sea, vámonos, ¿no? sí, claro, Es buena señal. O sea, de que si te venían contratando y ahora, aunque sea como salida de pandemia y todo, te vuelven a buscar, sí. es buena señal de que de que estás haciendo algo bien, ¿no? Las relaciones en el medio, justo Ujú, el que el hacerse presente de una u tal manera. Hace ratito dijiste algo que es muy peculiar de escarbar ahí, ¿no? ujú, A veces estás y a veces no estás. ujú. Esta intermitencia que le hemos hablado con la gente Sí. que se sienta acá con nosotros en sus diferentes artes, ¿no? Ujú, Esta intermitencia, a veces siento que estoy bien, siento que estoy muy presente, siento que estoy haciendo un chingo de cosas ujú. y todo va a poca madre, y a veces hay un no es de bajón necesariamente, pero Una como temporada. una temporada más floja, Ujú. o que a lo mejor está nada más estás cocinando y cocinando y cocinando, pero Ajá, a lo mejor todavía no no sueltas nada. sueltas. ¿Cómo manejas esa dualidad, emocionalmente? Sí, creo que desde los 2 puntos. Desde la parte del artista, Ujú, está bien porque le ayuda a concentrarse para meterse a crear, ujú, a hacer cosas nuevas, no estar, ¿no? Como el artista entre que está creando y está ejecutando, ujú, a veces ahí hay como un estrés, ¿no? Hay algún tema, ¿no? ujú. Entonces, para el artista yo creo que le beneficia eso, hacer como medio un alto en el camino, un alto entre comillas, pero Una en realidad el pausa. alto hay una pausa, pero en realidad la pausa es para inspirar a las musas a que vengan Ay, a qué generar, ¿no? bonito. A generar Okey. más cosa. Ajá. Ahora, desde el otro lado del punto de vista de estar o no estar, y Sí. que siento que no estoy de repente, hay un dicho que dice por ahí, una frase que es: "Ni tanto que le alumbre la vela al santo, ni tanto Ajá. que no lo alumbre", ¿no? Okey. Entonces, por ejemplo, el estar presente, Sí, no que a lo mejor no quiere decir que en 6 meses no fuiste a un evento, o que no tuviste alguna función, algún show, algún espectáculo, que no tuviste alguna entrevista. Yo siento que hasta con el puro mensajito de las personas con las que eres cercano: "Hola, ¿cómo estás? Oye, vamos a vernos para tomarnos un café, sí. oye, a ver qué día hacemos algo, oye, a ver qué día", o sea, yo creo que hasta ese tipo de presencia te mantiene ahí Interesante. y no se olvidan de Okey. ti, aunque no estés haciendo nada, no estés Sí, sí, sí. trabajando, no te vayan a invitar a algún lugar, Estar socialmente estar ahí. socialmente ahí.
¿no? O sea, que Okey. no digan: "Ay, desapareció 6 meses", y sí desapareció, porque no mandó ni un WhatsApp. O sea, no ha hecho nada, Claro, ¿no? claro. Pero si te están viendo por ahí, dicen: "Ay, pues tengo algo para ti", o "Ay, No, tengo tal proyecto para ti", "Oye, vamos a hacer tal cosa", "Oye, te invito a tal evento", ¿no? ujú, Entonces, yo creo que así es el tema, o sea, también el cuidar las relaciones, como dice, digo, las relaciones públicas, pero sí, como las relaciones con las personas, más allá de, toda relación tiene de alguna forma cierto interés. sí, claro, Hay un intercambio, ¿no? claro. ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿En qué me puedes ayudar tú? Ujú, Pero en este caso, ya en el tema personal es, pues, ¿cómo estás? sí, O sea, esto, ¿no? Como estar de alguna u otra forma presente sí. y cuidar esa parte, no tanto trabajo, sino la parte personal. O sea, que la parte personal en ese periodo no se pierda. Y cuando vuelva a la parte de trabajo, pues, se hace más fuerte la relación. Porque realmente, y justo como dices, Mm. de alguna manera estar presente y de alguna Sí, manera estar ahí, sí, sí. ya sea porque hay un proyecto, ya sea porque hay un evento, Mm. o ya sea porque ando libre y es como: "Oye, Sí. veámonos, platiquemos", o "aquí ando", porque es lo que sí es verdad, a menos que creas lo contrario, y si no nos ponemos a debatir aquí, Se abre mesa de se debate. abre mesa de debate, es que es un medio celoso. Mm. Y que si no estás presente en alguna de las maneras que ya dijiste, eh, sí te olvida. Sí, O sea, si te pausas mucho sí. o si te ausentas un rato Mm. prolongado, es celoso. Hay Sí, mucha gente haciendo cosas sí. todo el tiempo. Hay muchos nuevos artistas en las diferentes áreas llegando todo el tiempo, creando todo el Sí, tiempo, y bien que mal, sí estás obligado a estar presente de alguna manera. sí. Sí, yo siento que igual cuando, por ejemplo, no te buscan, tratar de tú buscar. Por ejemplo, si tú dices: "Se acerca el Festival de Cine de Morelia", y no me han dicho nada, ni para ir a ver una película a la sala tal de, ¿no? Sí, X, que no va a ser en Morelia, pero a lo mejor va a ser aquí en la ciudad y que la van a transmitir la misma semana. Pues tratar entonces uno también de buscar a las personas, ¿no? sí, Y que sepan que tienes el interés, que sabes a qué se dedica, que estás ahí, sí, ¿no? Ahora también redes sociales, o sea, hasta un simple comentario en Instagram justo, con las personas que están haciendo cosas te mantienen ahí en el radar. sí. Pero te digo, sí tiene que haber como esa proactividad también de uno, de que si no me han buscado, oye, me tienes olvidado, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha habido perdido? ¿Qué ¿No? O onda? sea, ¿Qué sí, onda? sí, el justamente seguir siendo parte de alguna forma, Ujú. seguir estando ahí de alguna manera y no perder la línea de sí, el gremio, ¿no? O sea, Sí, no perder noción de qué está pasando. sí, Ir a una función, ir a ver teatro, ir a ver sí, cine, ir así a es. porque todos, y lo sabemos y también se platica mucho aquí, Ujú. n no somos tantos. Sí, O sea, es muy conocido, todos se conocen ahorita entre antes de todos. entrar estábamos hablando de 2 3 personas en común que Sí, tenemos y probablemente hay más, sí, porque somos así. sí, así es. O sea, realmente entre productores, directores, cine, teatro, Actores, artistas, actores, PRs, músicos, PRs, casi todos se conocen. ¿en cuántos eventos no nos topamos desde hace Sí, años? sí, sí. Y somos básicamente la misma gente. Ajá. En el pasar de los años, ma los que se mantienen, eh, bendito sea, somos de ellos, O sea, los ya que se estamos. mantienen, vamos creciendo como esta bolita, este grupito, Sí, y van llegando nuevas, y sí, van se van llegando sumando nuevos, pero y hay unos arriba de nosotros, ¿no? Que también también. ya son las personas, pero son como grupos concretos que van llegando en temporalidad. Sí, Cada cierto tiempo hay sí. nuevas, Sí, eh, nuevas personas que se gen van sumando. No, y claro. es el camino, ¿no? Esa es la parte del crecimiento, ¿no? Personas que, como a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, un Cristian Nodal, que Sí. antes iba a hacer promoción a todos lados, a Sí, todos sí, sí, lados, o sí. sea, no había donde No no ir estuviera. a cantar Adiós amor con la guitarra, que fue el primer sencillo como que le despegó y Sí, sí, promocionó. sí, Y ya cuando están por allá arriba, pues tratar tampoco de no olvidarse, sí, pues, de los que te ayudaron a empezar el camino. Yo creo que también sí, es esta parte de el agradecimiento, el decir, o sea, cuando era chiquito estuve ahí, cuando soy grande, si me invitas también, eso es importante. ¿no? Sí, Que ahora ya dices: "No, ya no voy a dar entrevistas a la prensa". Ah, bueno, ya no das, pero ahora ya dónde está. pero antes las ¿Y buscabas. quién te hizo? Digo, te hizo tu Ajá. público, pero también los medios de comunicación, para que Sí, llegaras a tu público. que esa relación es Sí, importante.
Digo, se sabe que es importante, Sí, la relación ¿no? con los medios, o sea, tienes que cuidarla. Pero muchas veces, siento que en la mayor parte del tiempo, cuando un artista, de aquel lado, hablando de los artistas de frente, del foco, ¿no? Sí. Cuando avanzan, se vuelve una relación de estirar y aflojar y de amor-odio Sí, sí, con sí. la Sí, prensa. claro, Y hablamos en México y hablamos en el mundo, en ¿no? O todos sea, lados. la prensa, puede levantarte y Ujú. puede mandarte al carajo Tirarte también. con una nota Sí, así es. o con un mal día, Sí. ¿no? Entonces, tú, ¿por qué uno trae un mal día o el artista trae un mal día? Yo creo que hay artistas todavía que agarran, Sí, se detienen sí, y se detienen a sí, platicar, se detienen sí, a dar sí, la claro. entrevista. Oye, artistas top de México, del mundo, y yo creo que tienes que mantener esa humildad, ¿no? Y decir: Muchas gracias", o sea, por ejemplo, apenas Alejandra Guzmán, ¿no? Que salió también y que creo que siempre da entrevistas y luego Sí, se queja de que la tiraron y que la empujaron, pero fue ella, o bueno, no sé. pero es Entonces, muy consciente de claro, es digo, consciente, o sea, es sí, detenerte y darle la atención a la gente que te ayuda a que de alguna forma llegues al público, que el público es quien compra las entradas de tu concierto. sí, Porque claro. si los medios no hablan de tu concierto, entonces, ¿cómo te ayudas a promocionar algo, no? Sí, porque luego ahí tenemos ni siquiera un ejemplo específico, podemos hablar de varios Sí. que seguro vienen a su mente ahorita que lo diga, las famosas correteadas en los aeropuertos. Sí, claro, claro. Alguien, quien sea, Sí. ¿no? De repente, es que no estoy dando entrevistas, es que no. Párate tantito, habla tantito y ya, si tienes prisa, no te 2 minutos, Son 3, son 5 5. minutos, no va a pasar nada, ¿no? Y ya después No, ya, ¿no? porque a final de cuentas, digo, y no es por ser cínicos, no es que seamos cínicos, Ujú, pero también es real, eh, que necesitamos esa exposición, ujú. todos como artistas, de alguna manera, Sí, ¿no? Entonces, esta relación amor-odio, agridulce entre prensa y artista, artista-prensa, eh, creo que justamente es algo que no no se profundiza casi nunca, aun cuando se conoce que así es, sí. ¿sabes? O sea, es esta plática justamente acerca de la importancia que tú acabas de decir Ujú, que tienen y cómo no les toma más que 3 minutos eso pararse, estés en el escalón 1 o en el escalón 10 ujú, porque a final de cuentas, ¿cómo te sostienes?, así es. ¿no? Sí, tienes que estar constante. Mm. Ahora, podemos hablar de Sí, 1000, muy 1000. ajá. Producción ya me está haciendo ojitos. Vamos con últimos puntos. Primero, de todo lo que estamos platicando, Ujú, quiero que pongas en la mesa ujú. 1 o 2 puntos que para ti sean importantes, que se queden aquí en tu programa y que no hayamos platicado hasta ahorita. Okey, Carta abierta total. va, súper. Mira, yo creo que uno de ellos es, algo que, bueno, a mí me ha Ujú. funcionado, a lo mejor a otros no, pero creo que es una fórmula bastante honesta, Ajá. que es, eh, pasión, disciplina y constancia Okey, igual al éxito. O sea, okey. pasión. Si no te gusta Ujú. lo que haces, si no te emociona, como que no lo contagias, ¿no? Cierto. Sí. Si no tienes disciplina, ¿no? Que es esto de hacerlo, diario, es esto de Hasta un mantenerte hábito, si lo un queremos ver así, hábito, casi, ¿no? casi de Sí, decir diario tengo que subir un reel y a lo sí, mejor no me sí, sí, gusta subirlo diario a las tantas de la mañana, sí, sí, pero sí. tengo que subirlo porque es parte de la constancia, ¿no? Entonces, ese yo creo es el segundo punto, y el tercer punto es el talento. Si tampoco tienes el talento, pues tampoco pienses que vas a conseguir como muchas cosas, ¿no? Ahorita, ese tema del talento. Ahorita hace rato también justo dijiste el tema de cuando no hay talento, no hay talento. Ujú. ¿Crees que se nace con él o se puede trabajar en él? Yo creo que se nace, pero que también se puede trabajar, Okey. ¿no? O sea, hay personas que dices, bueno, los Fernández, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la dinastía. Sí, sí, sí. O sea, ya es una dinastía que sabemos que canta, por lo menos el Por lo papá, menos ¿no? El entonan, abuelo ¿no? entona, ¿no? Claro, sí. Entonces, creo que por ahí viene, algo genético, algo en el ADN, Ajá.
se nace con eso, ¿no? Okey. Se contagia por el ADN, se pasa entre generaciones. Ujú. Pero también hay personas que de repente lo traen escondido y a lo mejor se dieron cuenta tarde. O sea, no eran de las personas que a los 5 años empezaron a estudiar ballet, o estudiaron a estudiar teatro, o los metieron a fútbol, o los metieron a cantar, o los metieron a tocar instrumentos. O sea, Ujú. ¿por Okey. qué? Porque a lo mejor estaban haciendo otras actividades y los papás no se daban cuenta, Ujú. o no lo descubría, A la tiempo. persona a Ajá. tiempo, pero de repente a los 15 años resulta que eso es un excelente tal, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es importante, porque muchas veces nos fijamos en, eh, no sé, en la escuela, ¿cómo va? En matemáticas va con 6, ¿no? Pero en dibujo y en teatro y en expresión corporal y en música, puro 10. Entonces, muchas veces Hay las que poner personas ojo ahí. claro, muchas veces las personas dicen: "No, entonces cursos de matemáticas, matemáticas 24 horas al día hasta que la saque 10". Sí, No, espérame, o sea, está bien que se fije también en esa parte, sí. pero si estás viendo que del lado del arte, del lado de que tiene otras cualidades, a lo mejor en otras materias o en otros ámbitos, destaca, ahí es donde tienes que poner la mayor atención, porque Y puede sí, ser una claro. persona potencial Sí. para destapar este tipo o sea, potenciar el talento, Y ¿no? escolarmente no Y se hace eso. no se hace eso, No. escolarmente es en las materias en donde vas mal, órale, Sí, claro. regularización y ponte a estudiar y esto y el Sí, sí, otro. sí. Y en las materias donde vas bien, o sea, si el brother es un brillante en el fútbol, pues fíjate en el fútbol y ayúdale en ese camino, porque tú no sabes si mañana va a ser el siguiente Messi, Sí, sí, sí. mexicano, Sí, claro. O ¿no? sea, es poder ver a tiempo desde Detectar. esas edades, primeros 10 Sí, años, dónde están las habilidades de la persona. Digo, sí, hablando de la paternidad y ese aspecto, ¿no? Del sí. arte. Y creo que no nada más en casa, o sea, entrando como Mm, justamente en ese punto. Creo que también, refuerzo, en las escuelas en México, que hablo por México porque es donde vivimos y es donde puedo dar como opinión, ¿no? No cierto sé en que el sí. resto del mundo, pero en México, país, las artes, música, teatro, Ujú, canto, cine, todavía hoy, 2026, son extracurriculares, así es. hobbies. Ujú. Actividades para la tarde, para Sí, que haga algo, sí, que sí, no sí. solo esté en la casa, Que te ocupes ahí un tiempo. y pierden como importancia, Claro. cuando realmente, si viéramos desde ese momento en la vida, Ujú, que eso también son posibles profesiones sí. tan importantes como las matemáticas o la química, Ujú. sería otra la manera, Claro, ¿sabes? deberían de ser canasta básica también, Sí, ¿no? sí. Justamente porque es parte de lo que mueve también el mundo. Ujú. Y lo sabemos, o sea, el entretenimiento, no nada más el arte románticamente hablando, Sí, el entretenimiento mueve al mundo sí. también. Entonces, Es ve esa visión. la cuarta fuerza económica, Sí, de hecho, por lo sí, menos aquí sí, en México, en el país, es la cuarta fuerza económica, el entretenimiento. claro. Y de tu mismo punto, la pasión Sí. que mencionaste. ¿Crees que hay chambas, trabajos, proyectos que puede ser que tomes a lo mejor no por pasión, pero por el pago? ¿Es válido o no válido? ¿Dónde entra ahí la pasión? ¿Debe de haber al menos un cachito? ¿Qué opinas ahí en ese tipo de ejemplos? Pues sí, yo creo que es válido, ¿no? Como lo platicábamos hace rato, que hay personas que estudian alguna cosa o que sus papás se dedicaron a cierta cosa y que Ujú, fue lo que aprendieron y que al final de cuentas no se dedicaron a lo que ellos querían, ujú, ¿no? Pero siento que dentro de todo lo que de repente a algunas personas no les gusta de su trabajo, ujú, creo que tiene que haber algo en lo que sí les apasione, de que lo sí que les hacen. gusten, ¿no? Ajá, Entonces yo creo que con esa chispita que en la okey, mañana te levante para ir a hacer lo que haces, para irte a trabajar, para irte a lo que sea, sí, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Y ahora, hay personas que, pues, tienen ese privilegio o encuentran el privilegio de hacer, verdaderamente lo que les gusta, lo que les apasiona y que sí, les llena, ¿no? Pero yo siento que dentro de todos hay como esa pequeña chispa de motivación, esa chispita de pasión que hace que en la mañana te levantes y que te haga ir a hacer, la actividad diaria, ¿no? claro. Entonces, podrás no amar tu trabajo en ese momento, pero yo sé que dentro de las actividades que haces adentro de tu trabajo hay algo que te encanta, Al menos una cosa, al claro. menos una, Sí, sí, y sí. que haces con gusto, o sea, que Sí, sí, podrías sí. hacer sin que te paguen, Okey, ¿no? nice. Sí, sí, Entonces, sí.
esa chispita, ese cachito de pasión, de ahí se puede sacar muchas cosas. ¿El otro punto? Antes de irnos. El otro punto, bueno, pues el otro punto yo creo que es, en mi caso, Sí. pues la comunicación, que sí es completamente una pasión. Ujú. Ahora, yo creo que todas las trabajos, disciplinas, lo que sea que estudies o a lo que te dediques, tiene como sus muchas ramas. Entonces, siento que tienes que encontrar como la rama que más te guste Ujú. y es en donde le tienes que poner foco Apostar. o apostar, Ujú. o en lo que tú te consideres que eres mejor, que eres más bueno, ¿no? Okey. Porque a lo mejor hay personas que estudiaron comunicación que no quieren estar frente a una cámara y quieren estar a lo mejor Sí, escribiendo sí, o sí. estar detrás de la cámara y que les dices: "Oye, pero ponte acá". No, 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 o sea, yo detrás de la cámara. Sí, O yo escribiendo, yo editando, a mí no me vas a hablar, y hay personas que es a lo mejor al revés. claro. Entonces, yo creo que dentro de tu profesión, que escojas como el camino que más te represente, que más Ujú. te guste, y es lo que vas a terminar potenciando, ¿no? Okey. Entonces, Sí, sí. digo, en mi caso, como te decía hace rato, yo creo que el radio es mi primer amor Sí, sí. y que sigue siendo a través de un podcast y, bueno, ahora ya ha evolucionado, o sea, con cámaras y todo, pero sí, ¿no? Yo me quedaría con eso, ¿no? Como que mi grande pasión ha sido, y yo creo que será la radio, Comunicar a y través de la comunicar, sí, voz. comunicar a través de la voz, al final de cuentas. Una cosa o varias, ya para ir cerrando, ya estamos cerrando, producción. Ahora sí. Una cosa o varias, me están mentando la madre ahí atrás. Eh, Corte casi. una o varias cosas que la gente crea de ti por tus redes sociales y que cuando te conocen te hayan dicho: "Ah, yo pensé que esto, yo malentendí que esto". ¿Ha habido? Pues, de repente sí, o sea, me he encontrado con personas que dicen: "Ay, pensé que eras muy mamón", ¿no? No, pensé Okey. que no te llevabas a lo mejor con gente que no conocías y que no convivías, entonces que tu círculo, nada más tu círculo muy cerrado y que no, 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 no. Como Ujú. que ha habido personas que me han dicho que, o sea, les gusta cómo es la plática, Sí, cómo nos llevamos en el evento, en la fiesta donde estuvimos, o sea, lo que sea. sí, Entonces, yo creo que ha sido por ahí, ¿no? Como okey. que me tenían o de repente que me tenían considerado como justo, que si no me conocían bien, Ujú. pensaban que me dedicaba a otra cosa, que a lo Okey. mejor la comunicación es como, pues tiene un podcast, pero en realidad es, no sé, abogado. O sea, ha habido personas que les he preguntado: ¿Tú qué piensas que a qué me Ajá. dedico?", ¿no? Sí, sí. Sin verme a lo mejor en redes o viéndolo Sí, poquito en sí, sí. redes. Pues, o sea, me han dicho ingeniero, abogado, Okey, mira. ¿no? Doctor. Y yo digo: "No, pues no, No, estamos lejos de salvar esas una eran vida. como las opciones". Sí, 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 eran opciones la décima, ¿no? Sí, sí, De sí. las de la ca de las que quería, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido por ahí, ¿no? Que me han dicho: pues pensé que iba a ser mala onda", y no, al contrario, ¿no? A la cámara, a Sí, la gente que esté pensando en dedicarse a algo del radio, televisión, de la música, de la mm, producción, de lo que tú has podido hacer, sí. y no sepan si sí, si no, si cómo, si por qué, ¿qué les dices? Pues bueno, yo creo que la comunicación tiene muchísimas ramas en las que te puedes dedicar, como bien dices, no solamente la radio, la tele, el cine, ¿no? Escribir, o sea, hay muchísimas otras ramas que ni te imaginas dentro de empresas, en el medio artístico, a las que te puedes dedicar. Y una de las realidades es que, o sea, la comunicación hoy en día sigue estando vigente y sigue dando provisión, sigue dando de comer, sigue dando trabajo. Entonces, que no tomes como a la comunicación como, una carrera, ¿no? Nada más ahí algo sencilla o algo que no es formal, sino que, bueno, si tus papás te dicen que no es formal, pues ten a la mano muestras de que sí es formal y ten a la mano ejemplos de que de la comunicación se puede vivir y que puede ser una carrera profesional, una carrera personal y no tengas duda, o sea, si algo te apasiona o te llama la atención, atrévete a conocerlo y ve por ello, ¿no? Y sobre todo, como te dije hace rato, la constancia, ¿no? El tema de la constancia, ¿no? Si eres constante, si te apasiona lo que haces, si crees que tienes talento en ello, ve adelante y creo que por ahí vas a encontrar el camino del éxito. Así que no te arrepientas si decides estudiar comunicación, al contrario, siéntete orgulloso.
Redes sociales, todos los comerciales. Súper, bueno, síganos a través de Elemental Project, así estamos en YouTube y en todas las redes sociales, Elemental Project Oficial, y mis redes sociales personales, @Isat Martínez Oficial. Isat es con doble S, A y TH. Está medio complicado, pero así decían que era el nombre artístico. Bueno, que me habían puesto un nombre artístico, no, es mi nombre real, Isat Martínez. Y pues muchísimas gracias por el espacio, No, gracias a por la ti. invitación. Gracias por dejarnos estar aquí en tu casa. Gracias por Bienvenidos. dejarnos conocer otro cachito. Antes de irnos, bueno, sus redes estuvieron apareciendo aquí abajo todo el programa, pero es importante que el señor les dijera de su viva voz. Yo voy con los comerciales que producción me obliga a decir. Si llegaron hasta acá escuchándonos, fue a través de Spotify, a través de Amazon Music y a través de Apple Podcast. Si llegaron por acá viéndonos, obviamente fue acá en YouTube, pero les recuerdo que también estamos en TikTok y estamos en Instagram como Lo que callamos, los creativos. Les recuerdo mis redes sociales que también están apareciendo aquí abajo, mmorales.2107. Ahí me pueden encontrar para que vean qué hago además de estas locuras. Si son nuevos por acá, los invito a que le den like y se suscriban por aquí, por acá o por donde sea que está apareciendo. Suscríbanse para que vean otras entrevistas de nuestras creativas y nuestros creativos anteriores. Señor, Muchas saludcita. gracias. Saludcita. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros, gracias por compartirnos, por estar ahora del otro lado y dejarte entrevistar, lo agradezco mucho. Sigan Elemental Project, de verdad se la van a pasar increíble. Sigan, suscríbanse también a su podcast que vale mucho, mucho la pena. Muchas Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la Y invitación. gracias por crear desde el corazón. Algo que nos preocupa mucho siempre de la gente que está con nosotros es que además de que hagan su arte y que sean chingonas y chingones en lo que hacen, es que lo hagan desde acá, desde el corazón. Y tú eres alguien que lo hace y agradezco mucho que te abrieras con nosotros. Muchas y gracias. agradezco mucho que nos dejaras estar con esta bella luz neón que a producción no le gustó, pero a mí me sigue emocionando estar hoy en modo azul. Les mando un beso, un abrazo a todos. Señor, Mucho muchísimas éxito, gracias. mucho éxito Muchas gracias, también. amigo. Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.